Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hay un bolero famoso que dice: ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Se llama El Vagabundo. El vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. Bueno. Y entonces a mí hace unos años me daba un poco de cosa, un poco de vergüenza. Bueno, no demasiada vergüenza, pero bueno, me parecía que no era demasiado apropiado empezar un retiro o una meditación con un bolero. Pero en el año 90, en la década del 90, no me acuerdo si fue en el 92, salió el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la creación, dice lo siguiente. Me adelanté. Dice así, el número 282. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Es la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? Entonces, me gusta mucho porque coincide el Catecismo de la Iglesia Católica con el bolero, o sea, es una feliz coincidencia. Entonces, no está tan mal empezar con esta pregunta, ¿no? Importa saber quiénes somos, importa saber de dónde venimos, importa saber a dónde vamos, porque la existencia misma del ser humano está vinculada con estas preguntas. La cuestión del comienzo está vinculada con la cuestión del fin. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? ¿Se acuerdan? El catecismo, esas preguntas breves del catecismo, esas respuestas breves que daba el catecismo. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado al hombre para que lo conozca, lo ame y lo sirva en este mundo y después goce eternamente de él en el cielo. Es decir, según sea la finalidad para la cual estamos aquí sobre la tierra, según sea la finalidad para la cual Dios nos ha creado, así es como nos ha constituido. O sea, nosotros hemos sido constituidos de una manera determinada porque estamos destinados a tal fin, ¿no es cierto? Bueno, entonces por eso es tan interesante detenerse en la creación, detenerse en ese relato de la creación. Vieron que los primeros capítulos del Génesis, donde viene relatada la creación del mundo, a veces parecen como un cuento de niños, pero la Iglesia explica que esos libros narran historias verdaderas, contadas con un estilo literario que no es el estilo literario de la narración histórica corriente y actual, ¿no? Pero están envueltas en un estilo literario, pero que contienen verdades históricas. La primera de ellas es que es la creación del mundo a partir del poder eterno de Dios, ¿no? Esto es importantísimo saberlo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Interesante esto, ¿no? Creo en Dios que es Padre, creo en Dios que todo lo puede. El catecismo se pregunta: ¿por qué entre todos los atributos divinos
el catecismo habla primero, y el credo. ¿Por qué el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Podría decir, creo en Dios Padre infinitamente sabio, podría decir, creo en Dios Padre infinitamente misericordioso, podría decir muchísimas cosas acerca de Dios, ¿no? Pero dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y a mí me parece importante esto también, como le parece a la Iglesia, por supuesto, porque todas las cosas que el credo nos va a decir después con posterioridad son tan difíciles de creer que solamente es posible creerlas si el Dios en quien creemos es todopoderoso. Esa explicación me gusta mucho, ¿no? Es muy difícil creer todo lo que la Iglesia enseña. Bueno, pero si ese Dios es todopoderoso, entonces es posible que eso suceda. Bueno, quiero que nos detengamos un poquito en la creación de Dios, porque la creación de Dios nos manifiesta, la creación es el primero de los regalos divinos. Antes de la creación solamente existía Dios. El resto, decía una vez un cura, el resto era como un queso gruyère, pero sin el queso que hay alrededor de los agujeros, digamos. O sea, eso es la nada. La nada es un queso gruyère sin el queso que rodea el agujero. Eso es lo que existía además de Dios, ¿no? Antes de que Dios lo creara. Entonces Dios efectivamente crea al mundo de la nada. Y esto es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Dios hace estas cosas porque Dios es amor. Y una de las características del amor es que tiende a difundirse. Toda la experiencia del amor verdadero nos dice que todo amor verdadero tiende a expresarse, tiende a comunicarse, tiende a manifestarse. Por eso decía San Buenaventura, ¿no? que Dios creó el mundo no para aumentar su gloria, no para que, podríamos decir, para recibir la gloria de otros seres, sino para comunicar su gloria, para darla a conocer y para comunicarla a los demás. O sea, lo que Dios hace es depositar en cada una de las criaturas algo de su propia vida, algo de su propio ser. Vieron que los creadores, los seres humanos que crean algo, crean, digamos, a imagen del creador, son pequeños creadores. Ahora, ¿en qué consiste esa creación? Y esa creación consiste fundamentalmente en poner algo de lo propio en aquello que uno está creando. La creación es algo que viene, es poner algo nuevo, es algo que antes no estaba, poner algo que antes no estaba, ¿no? Bueno, cada creador pone en su criatura algo de lo suyo. A mí me encanta, por ejemplo, Caravaggio, ¿no? La pintura de Caravaggio a mí me recopa. ¿Y qué es lo propio de Caravaggio? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué características tiene su pintura? Y tiene unos primeros planos que son tremendos. Los primeros planos es casi como que se te meten adentro de los ojos, ¿no? Por ejemplo, la conversión de San Pablo, te lo muestra a Saulo en el suelo, ¿no? Pero así con los brazos extendidos, y el caballo que está al lado, ¿no es cierto? Pero parece como que se te meten adelante los ojos, ¿no? O la conversión o Santo Tomás metiendo los dedos en la llaga del costado de Jesús. Bueno, tiene unas escenas muy impactantes, podríamos decir, ¿no? Unos primeros planos muy fuertes y unos colores muy vivos también, ¿no? Y bueno, entonces uno ve algunos cuadros y dice, bueno, esto es de Caravaggio,
o esto es del Greco, ¿no? Esas pinturas estilizadas, ¿no? Esos cielos grises. ¿Por qué? Porque el autor ha puesto algo de lo suyo, de su manera de ser. Bueno, fíjense, el amor de Dios, Dios nos amó primero, dice San Juan. Qué importante que es estas palabras. Dios nos amó primero. Entonces la creación es el primer acto del amor divino fuera del mismo, porque Dios desde toda la eternidad, podríamos decir, las tres divinas personas desde toda la eternidad se están comunicando una a la otra, ¿no? Pero el primer acto de amor que sale de la órbita de lo divino, que trasciende la órbita de lo divino, es la creación. Algunos autores se imaginan a Dios trabajando la arcilla, ¿no? Y hay una canción de Silvio Rodríguez que a mí me gusta mucho, que dice: debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Lindísimo, ¿no? De hecho, todo acto creador, también humano, podríamos decir, está como atravesado por esa dedicación, por ese detenerse hasta que queda la obra completa, la obra terminada. Vieron que es bastante propio de los artistas el retocar muchas veces lo que ellos han ido produciendo. El artista habitualmente no está conforme con su obra y siempre está pensando en que la puede mejorar, en que puede hacerle un retoque. Y así le pasa con la pintura, o pasa con la música, o pasa con una composición literaria. Esto no está todavía del todo bien dicho, esto hay que mejorarlo un poquito. Porque el creador pone todo lo suyo, digamos, ¿no? O sea, se empeña en hacer bien esa obra, ¿no? Y entonces, fíjense, crear significa poner algo donde eso no existía. Hay una frase, un párrafo del libro de Isaías capítulo XLI, diría Lelutier, capítulo 41, XLI, capítulo 41. Dice Isaías: yo haré brotar manantiales en las alturas peladas y fuentes en medio de los valles. ¿No? Se imagina eso, unas alturas donde no hay absolutamente nada. Ahí yo haré brotar manantiales, dice. Y en medio de los valles yo haré brotar fuentes. Tornaré el desierto en estanque y la tierra seca en corrientes de agua. Yo plantaré en el desierto cedros y acacias, mirtos y olivos. Yo plantaré en la estepa cipreses, olmos y alerces juntamente, para que todos vean y comprendan y todos consideren y entiendan que es la mano de Yahvé la que ha hecho esto. San Juan de la Cruz tenía también otro verso muy breve, ¿no? Decía, en esta misma línea, decía San Juan de la Cruz: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura, ¿no? Va atravesando Yahvé ciertos desiertos, estos lugares en los cuales no hay absolutamente nada, dice, y pasó por estos lugares derramando mil gracias, ¿no? Yéndolos mirando, con sola su figura, solo con atravesar por allí, ¿no es cierto? Solo con su presencia los dejó vestidos de la hermosura, ¿no? Que le corresponde a él, pero que se la entrega
a esa nada con la que él se encuentra, ¿no? Interesante, ¿no? La creación es el primero de los regalos divinos. El otro día, hace ya un tiempo, me regalaron un libro que se llama Vivir desde el don. Lo tuve en mi biblioteca durante un montón de tiempo sin leerlo. Y el otro día, repasando los libros que tenía ahí y todo lo que no he leído, me encontré con este libro ya así, Vivir desde el don. O sea, considerar la vida como algo que se nos ha dado, considerar la vida como algo regalado, no como aquello a lo que tenemos derecho. Porque nosotros muchas veces consideramos nuestra vida, nos decimos yo tengo derecho a tal otra cosa, ¿no? Bueno, está bien. Yo estudié Derecho, o sea, algún sentido tiene el derecho, ¿no? Si no, yo desperdicié 6 años de mi vida al cohete. Y algunos han desperdiciado la profesión suya al cohete, si no tuviera sentido el derecho. Sí que tiene sentido el derecho. Pero a veces nosotros nos dedicamos más tiempo o mucho tiempo a exigir nuestros derechos, mucho más que a considerar los regalos que hemos recibido, ¿no? Y los regalos que hemos recibido son mucho más grandes que los derechos que tenemos, porque nuestra propia existencia es un regalo. Y a veces no la consideramos como un regalo. A veces uno dice, bueno, ¿cómo Dios me ha hecho esto? Bueno, Dios te ha dado todo. Como decía Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es decir, ¿por qué esta pérdida? ¿Por qué? Y bueno, pero ha sido un regalo. Primero fue un regalo. Bueno, Dios ama lo que no es para que sea. Dios ama no por su propio beneficio. Dios ama aún aquellas cosas que no existen. Nosotros amamos las cosas que existen. Por ejemplo, amamos un helado, ¿no? Los helados son riquísimos. Un asadito, el chori, espectacular. Un buen vaso de vino, espectacular. Una buena cama para descansar y reparar fuerzas, espectacular. Aire acondicionado cuando hace calor, espectacular. La belleza, espectacular. Ahora, claro, todas esas cosas ya existen. Nosotros amamos lo que ya existe. Dios ama lo que todavía no existe y su poder creador hace que exista. Bueno, es un amor, podríamos decir, absolutamente desinteresado. Nuestro amor no puede ser absolutamente desinteresado porque nosotros somos seres carenciados, ¿no? La sola condición de criatura ya nos hace carenciados, nos hace limitados, nos hace necesitados de. Bueno, pero de todos modos está bueno saber, ¿no?, que ese amor que Dios nos tiene es un amor que no está condicionado por la respuesta que nosotros le demos. No está hecho, o Dios no nos ha dado porque necesita nuestra correspondencia. No, nos ha dado todo eso para comunicar sus bienes, nos ha dado todo eso para hacernos felices. Qué bueno, ¿no? O sea, qué importante que es mirar cómo es el amor divino, porque en ese mirar el amor divino nosotros aprendemos cómo tenemos que ser, aprendemos cómo tiene que ser nuestra vida. Decía Juan Pablo II,
el hombre no encuentra su felicidad más que en la entrega generosa de sí mismo. Jesús ya lo decía, ¿no es cierto? O sea, el que busca su alma la perderá, el que entrega su vida la ganará. Y había un boxeador que decía, es mejor dar que recibir. No sé si era Ringo Bonavena o quién, ¿no? Es mejor dar que recibir. Bueno, sacando esta acepción espuria, digamos, de la frase, esto es una realidad, ¿no? Es mejor dar que recibir. Nos encanta que nos hagan regalos y los regalos que recibimos nos dan una cierta felicidad, ¿no? Ahora también somos más felices todavía cuando damos. A veces nos puede costar un poco, ¿no? O sea, meter la mano en el bolsillo, superar al cocodrilo que uno tiene adentro, o dar algo de nuestro tiempo, o escuchar a alguien. Son cosas que por ahí pueden resultarnos un poco difíciles, pero que son cosas que nos llenan de felicidad. Nosotros tenemos experimentado cómo todo eso nos lleva realmente a ser más felices, a ser mejores personas. El amor que Dios nos tiene, además, es un amor que no nos obliga, no nos obliga por la fuerza de la ley, podríamos decir, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, se hace un planteamiento muy interesante. Se pregunta, ¿el amor puede ser objeto de un mandamiento? No se duerman, ¿eh? Es importantísima esta pregunta. ¿El amor puede ser objeto de un mandamiento? ¿Alguna persona le puede decir a otra, vos estás obligada a amarme? Fíjense por qué es importante esto, porque da la impresión como que acá el Papa se pusiera como en abogado del diablo. Entonces es como que, ¿cómo? Si el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, acá el Papa le está tirando piedras contra el tejado al mismo Dios. Le está diciendo, está cuestionando el derecho de Dios a decirnos que nosotros lo tenemos que amar. Es complicadísimo el tema. Espero poder responderlo. Ahora que le sembré la duda, espero poder contestar bien a esta pregunta, ¿no? Entonces la respuesta que da el Papa es, en realidad, el mandamiento está formulado a modo de mandamiento, pero en realidad lo que Dios nos está diciendo es, yo te amo y quiero que vos me ames. Yo te amo y a mí me importa tu amor. Yo no te doy las cosas que te doy para que vos me ames, pero a vos te conviene amarme, porque no podés amar a alguien que sea más importante que yo. No podés amar a ningún bien, no podés amar ningún bien que sea superior a este bien infinito. Dios nos estaría mintiendo si Dios nos dijera, mira, da lo mismo que ames a uno o a otro, que ames una cosa u otra cosa. Yo siempre comento este diálogo con un amigo mío que me dice que él es politeísta y que me va a convertir al politeísmo. Y entonces yo le digo, lo tuyo es un sacerdocio. Después acá estamos entre varones. Un día yo en el 2020 me fui a Tierra Santa y después me quedé una semana en Italia y otra semana en España. Es el viaje de mi vida que había soñado toda mi vida. Bueno, a los 70 años, 69 años lo conseguí. Bueno, entonces este amigo mío que es politeísta me dice, mandale saludos a todos los dioses y a todas las diosas que encuentres por allá. Y yo le digo,
Oye, me flaco, las diosas están todas acá. El tipo no podía salir de su asombro. Bueno, pero y entonces el otro día estaba yendo por los museos vaticanos, descubrí, porque claro, vieron que en los museos hay de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estatuas de los dioses egipcios que tienen cabezas de aves y que tienen o cabezas de león o cabezas, son un asco los dioses egipcios. Es una porquería. Entonces estaba tentado de mandarle las fotos y decirle, mira, espero que vos no te sientas, digamos, menospreciado por esto, pero yo me quedo con mi Dios. Estos dioses tuyos no me dicen nada. ¿Viste? Bueno, Dios podría mentirnos o podría hacerse el humilde y podría decir, bueno, mira, da lo mismo que me ames a mí, que ames a estos dioses, que ames a este tótem o que ames a no sé, qué sé yo. Pero no, Dios nos está diciendo. Dice San Guillermo Abad, santo del siglo XI, dice, no es que necesitaras de nosotros, pero nos hiciste para algo que no podíamos ser sin amarte. Es decir, Dios nos ha creado para una felicidad tan grande que solamente la vamos a alcanzar si la vamos a Él. Porque si nosotros ponemos nuestro amor en esas cosas que son menores, que son más chiquitas, y nos vamos a reducir, podríamos decir, a aquello a lo que amamos. Nos vamos a quedar reducidos a aquello a lo que amamos. Toda alma sigue la suerte de aquello que ama, dice la Escritura. No sé así. Bueno. Cuanto más noble es aquello a lo que amemos, mejores personas seremos, más felices seremos. Por eso dice Dios, no nos coacciona para que lo amemos, sino que nos seduce. San Agustín dice, tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas adentro mío y yo te buscaba en aquellas cosas bellas que habías creado, hasta que brillaste y rompiste mi ceguera, gritaste y rompiste mi sordera. Porque nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Bueno, por eso el amor de Dios es un amor que no nos coacciona. Dios no puede violentar nuestra libertad. Dios, cuando nos dice que tenemos que amarlo sobre todas las cosas, no nos lo pone como... a veces se ha insistido mucho en la noción de pecado como violación de la ley, ¿no? Como haber quebrantado una prohibición, ¿no? Como no haber cumplido con un mandamiento. Pero también está esa visión más amplia, más perfecta de lo que es nuestra relación con Dios, que es la relación del amor. La relación del amor que hemos recibido. Dios nos amó primero y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Cuando nosotros vemos el amor que alguien nos tiene, nos sentimos inmediatamente como espontáneamente movidos a retribuir ese amor, ¿no? Alguien decía, nada mueve tanto al amor como la conciencia de saberse amado. Cuando nosotros nos sabemos amados por alguien, inmediatamente como que nos da ese deseo de, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien que es medio mala onda, ¿no? Pelotazo en contra, o sea, no le dan ganas, podríamos decir, de brindarse al otro. Ahora, cuando nosotros vamos recibiendo cosas, cuando alguien nos sonríe, cuando alguien nos hace un favor, es como que el amor nace espontáneo, ¿no? Y por eso Dios no nos dice, me tenés que amar, sino que el Señor nos dice,
yo te quiero y quiero que me quieras. Así es como hay que interpretar el mandamiento, ¿no? O sea que bueno, no sé si respondí a mí por lo menos me cuadra esto. No sé si a ustedes les cuadra, pero a mí me cuadra esta aplicación. El retiro es una buena oportunidad precisamente para esto, ¿no? Para ponernos a considerar esos regalos divinos. El primero de ellos, la existencia misma, ¿no? La creación del mundo, la existencia de cada uno de nosotros. Hemos venido a este mundo sin haber hecho nada que por merecerlo, ¿no? O sea, ustedes hagan memoria y pónganse a pensar qué cosa buena hicimos nosotros antes de ser concebidos en el seno materno. Creo que no vamos a encontrar algún mérito previo. La vida nos ha sido dada, nos ha sido regalada, ¿no? Y cada instante de nuestra vida, cada molécula de oxígeno que respiramos es un regalo que el Señor nos hace, ¿no? Bueno, que agradezcamos eso. Pienso que el primer acto, la primera consecuencia, ¿no?, de meditar esa creación es precisamente la de agradecer, ¿no? Vivir desde el don, desde esa perspectiva de nuestra conciencia de tener todo y tenerlo recibido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.